Es posible que el Estado colombiano garantice, respete y proteja los derechos fundamentales del pueblo indígena wayuu en el marco de un contexto en que la presencia de proyectos extractivistas, las dinámicas de desigualdad y exclusión y el abandono estatal, entre otros, han estado presentes durante décadas afectando el desarrollo humano de esta comunidad. La siguiente es la hipótesis. El Estado colombiano no cuenta con el andamiaje institucional necesario para abordar de manera integral la problemática de derechos a la que se enfrenta el pueblo wayuu. El Estado colombiano ha estado realizando una serie de esfuerzos mediante diferentes políticas que buscan garantizar, respetar y proteger los derechos fundamentales del pueblo wayuu. El Estado colombiano ha permitido que el sector privado afecte las dinámicas de vida del pueblo wayuu, priorizando los intereses particulares y el efecto de esto en el desarrollo económico del país. La problemática que enfrentan los indígenas wayuu, especialmente en relación con la violación de derechos humanos debido a la escasez de agua, la desnutrición, la extrema pobreza y el impacto ambiental debido a las políticas de desarrollo económico de proyectos particulares y a la falta de creación de políticas públicas territoriales, puede analizarse a través de varias acciones y omisiones relevantes. Las acciones relevantes son las siguientes: proyectos extractivos, la implementación de grandes proyectos extractivos en territorios tradicionalmente ocupados por los wayuu sin consultas previas, libres e informadas. Estos proyectos han afectado el acceso a recursos naturales vitales y han tenido un impacto negativo en el medio ambiente. Movilización de la comunidad y organizaciones. Las comunidades wayuu y diversas organizaciones de derechos humanos han llevado a cabo acciones de denuncia y movilización para visibilizar la situación crítica que enfrentan tanto a nivel nacional como internacional. Intervenciones de organismos internacionales. La intervención de organismos como la CIDH a través de medidas como la 5115 señala un reconocimiento internacional de la gravedad de la situación y una llamada al Estado para proteger los derechos de los wayuu. Omisiones. Falta de implementación de medidas de protección. La omisión por parte del Estado colombiano en implementar efectivamente medidas de protección para garantizar el derecho a la vida, salud y bienestar de los wayuu en respuesta a las condiciones de desnutrición y falta de acceso a agua potable. Ausencia de políticas públicas efectivas. La falta de desarrollo e implementación de políticas públicas efectivas que aborden las causas estructurales de la vulnerabilidad de los wayuu, incluyendo el acceso a servicios básicos y la protección frente a los impactos ambientales y sociales de la actividad extractiva. Inadecuada consulta y participación. La omisión es realizar consultas adecuadas y efectivas con las comunidades wayuu sobre proyectos y políticas que los afectan directamente, contraviniendo normas internacionales sobre derechos de pueblos indígenas. Desatención a la interculturalidad. La insuficiente atención a las perspectivas y necesidades específicas de los wayuu en la formulación e implementación de soluciones, reflejando una omisión en la aplicación de enfoques interculturales que respeten su cosmovisión y prácticas tradicionales. Como se ha mencionado anteriormente, la situación descrita afecta de manera general al pueblo indígena wayuu, que se asienta en La Guajira, con un énfasis particular en niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores. A continuación, se enlistan los derechos que se consideran transgredidos y se mencionan las diferentes normativas internacionales que estarían siendo violadas. Derecho a un medio ambiente sano, artículos 1.1 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11 del Protocolo de San Salvador, artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, derecho a la identidad cultural, conservación de tradiciones y modos de vida, artículo 14.1 del Protocolo de San Salvador, artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 11, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 27.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, derecho al trabajo,
Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 6 del Protocolo de San Salvador. Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículos 20 y 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Derecho a la alimentación. Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12 del Protocolo de San Salvador. Artículos 34D y 34J de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho a la salud. Artículo 10 del Protocolo de San Salvador. Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Derecho al agua. Artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Resolución 64-292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Derecho a la educación. Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Artículo 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 34H de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Derecho a la consulta previa, libre e informada. Artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Artículos 7, 18, 19 y 37 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El tercer punto es sobre las obligaciones y deberes que consideramos las autoridades han incumplido y asimismo hemos indicado fuentes normativas internacionales que podrían ser investigadas y profundizadas por este equipo de investigación. Para responder a esta pregunta es importante reiterar que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, los estados tienen tres obligaciones generales, a saber, respetar, proteger y garantizar de acuerdo a Rincón 2022. Adicionalmente, los estados cuentan con deberes especiales de protección y garantía que se derivan de la condición de las personas o de las situaciones específicas de vulnerabilidad en las que se encuentran. Rincón 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso concreto de los wayuu se observa que la vida e integridad de los integrantes de las comunidades indígenas se encuentran en riesgo, en especial niños, niñas, debido a la falta de acceso a atención médica y los altos niveles de desnutrición que se relacionan con condiciones como falta de acceso a agua potable y alimentos, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, año 2020. Asimismo, en vista de quienes mayormente se han visto afectados con desnutrición son niños y niñas wayuu, el Estado colombiano también ha incumplido con su obligación de garantizar sus derechos a la luz del principio de interés superior del menor contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Las obligaciones internacionales de los estados en relación con pueblos tribales e indígenas pueden ser profundizadas por el equipo de investigación en aras de establecer los deberes especiales de protección y garantía que se derivan de las condiciones étnicas y las situaciones específicas de vulnerabilidad y discriminación histórica que atraviesan las comunidades indígenas.